La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la Crème de Brûlée, donde venimos a hablar con la crème de las organizaciones, de las personas que hacen que las cosas pasen dentro de compañías, dentro de proyectos. Y hoy tenemos una gran invitada que se llama Manuela Martínez. Manu es la gerente de mercadeo de ProSalón, ProSalón. que son dos marcas en Colombia, que son Cromantic y Aruma. Bienvenida a la Crème. Qué mejor momento que estar aquí en La Crème, en un podcast, que amo los podcasts, pero además en este lugar tan lindo. Estamos en un lugar increíble que nos abrió sus puertas para grabar hoy. Se llama Vínculo, en la 119 con 13, muy cerca a Unicentro en Bogotá, en la calle 19 con 13. Vengan, conózcanlo y pues bueno, un espacio fenomenal Es para espectacular. conocer. Me encanta. Manu fue quien nos trajo acá y pues muchas gracias, muchas gracias. Sí, a Vero. Vero tiene muy buen gusto para escoger todos los libros y creo que hace parte como de ese valor diferencial que tiene este lugar y es encontrar esos libros que conectan mucho más y están muy curados. Me encanta. Manu, arranquemos por ahí. Arranquemos. Aquí tenemos un montón de libros y quiero que para empezarnos a conocer un poquito, libro favorito de toda esta pared. Aquí hay muchos. Creo que es difícil escoger y no solamente por los libros, sino como los autores. Yo me iría también a hablar de Indomable. Creo que es un libro que todas las mujeres deberíamos leer. Ese me parece maravilloso, me parece increíble. Sara Jaramillo, sus historias, su vida, me parece increíble. Lo súper recomiendo. Jay Shetty pues es un clásico con sus dos libros, Las reglas del amor y el primero de él que se me olvidó el nombre. Soy muy mala con los nombres. No lo conozco. Pero Jay Shetty es increíble. El monje... ¿El monje que vendió su Ferrari? No, ese es otro. Ese es de Sharma. Ok. No, él tiene otro libro muy interesante, que es su primer libro, que habla como de su historia, porque él fue monje y se vino a la vida real. A la vida civil. Ajá, a la vida civil, a tener una vida normal, pero habla mucho, digamos que, de esa dualidad. Ok. Entonces es interesante. Bueno, y para ti, libro que te ha marcado la vida, que tú dices, es un antes y un después, esto le dio forma, uno tiene esos libros, ¿no? Como que le dan forma a la manera en que uno ve el mundo. Nico, yo creo que es muy difícil. Yo no soy una vida lectora, pero soy amante de los libros y me encanta los diferentes tipos de lectura. Entonces, yo voy a hablar desde mi experiencia y mi conocimiento, pero claramente quiero hacer un disclosure que esto es desde mi experiencia y cero que no me vayan a linchar los sabios lectores. Pero a mí un libro que me ha cambiado la vida, y es difícil mencionar solo uno, ha sido Brave, Not Perfect, de Reshma. Ella habla de la valentía que debemos tener las mujeres. Y que muchas veces nos quedamos como en un mundo mucho más del perfeccionismo, de lo que nos han enseñado, de no atrevernos a más, y ella habla de esa valentía que se tiene que tener, no tanto desde el perfeccionismo, sino la valentía. Otro libro que me ha cambiado la vida es La educación, y me parece fabuloso porque ella no pudo ir al colegio, ella es de Idaho, y su familia no le permitía ir por temas religiosos al colegio. Entonces lo que hizo fue como volarse de su familia, y te estoy contando muy mal la historia, pero para que te lo leas también, y termina entrando como a estudiar y se da cuenta que estudiar no es solamente tener información, es que te abre al mundo, ¿sabes? Entonces ese me parece interesante y también es una forma de ver como la superación personal, que no está en lo que te digan y en lo que te hayan enseñado, es como tú te labras tu propio camino. Y eso me parece súper interesante. Esos dos libros los recomiendo un montón. Ya si nos vamos a
¿A qué será otros ficción o qué temas. más te gusta a ti? Yo no soy muy de ficción como tal, yo prefiero las memorias, las Ok. biografías. Si hablamos de historia, bueno, la que te decía Sara Jaramillo con Cómo maté a mi padre, es una vaina desgarradora. El Ujú. olvido que seremos es otra. Creo que Divino, me voy por ese divino. camino, Ok, como de las te historias entiendo. que te conectan un poquito más. Me encanta ese, me encanta también, no sé si has oído hablar sobre La perra de Pilar Quintana. Ujú. Ese libro también es una nota, entonces son como historias muy interesantes que tú puedes abordar y yo no estoy como en contra o sea, no estoy como atada a una sola corriente literaria. Ok, ¿te Y gusta creo explorar? que soy muy exploradora en todos los libros. Qué chévere. Sí, sí, sí. Bueno, ahí empezamos a conocer un poquito de Manuel, de sus libros. Entonces, pues quiero que arranquemos, Manu. Una primera pregunta. Eh, ¿Qué te apasionaba cuando eras niña? ¿Y cómo crees que eso te conecta con lo que haces hoy? Es muy chistoso porque yo amaba los desfiles de Victoria's Secret y tenía como un corcho en mi cuarto y Ujú. pegaba toda esa inspiración y me perdía los fashion show y quería estar como en el mundo del diseño de modas, Ok. desde mi percepción del diseño de modas, que no es la realidad del diseño de modas. Era una percepción que fue muy construida desde mi cabeza, Ujú. de esa imaginación, porque además yo no sé si te conté que aprendí a coser en máquina de coser a los 16. Ese fue el Ok. regalo de cumpleaños de De los 16. 16. Ok, Entonces yo ok. estaba como en mi mundo y fui como transformando esa visión del diseño de modas Ujú. y me di cuenta que no era lo que quería, no era lo que yo me imaginaba, era lo que realmente pasaba. ¿Y qué se quedó de eso? ¿Qué se quedó? O sea, La ¿qué creatividad, mantuviste? Ok, la creatividad, el diseño en general. ok. No quedarse como con un solo nicho de diseño, sino abrirse al mundo. Y creo que cuando estudié diseño industrial, eso me lo permitió, el diseño industrial. Abrirlo un poquito más, como tener un espectro, no solamente de la moda, sino en general, y entender el consumidor y el usuario, Ujú. y entrar en la psicología, en la mente de las personas. Eso me parece súper interesante. Qué bien, qué bien. O sea, eras esta pequeña que hacía desfiles de moda en su casa. No, No llegaste a hacer no desfiles llegué a de hacer moda en su desfile de casa. moda. No, eso sí que no. Había que parar a la casa. No, ok. Era más desde el backstage, Ok, ¿sabes? Como ok. que siempre me ha gustado, es como inventarme esa parte, pero nunca me ha costado mucho estar en el front. Ve, qué Sí, particular, qué sí, sí, particular. Bueno, sí. ahora, hábito poco común o un hábito que mantengas, que sientes que ayuda para mantener esa creatividad viva. Hablar con la gente desde una perspectiva mucho más profunda me inspira. Creo que no es solo un canal de inspiración, creo que cuando tú hablas y te conectas o lees un libro, te permite empezar como a maquinar muchas cosas, que eso te permite después conectar con otras cosas que ves. Ujú. Entonces, yo creo que uno está en constante búsqueda de creatividad y de generación de ideas, pero eso se conecta cuando tienes un momento de calma. A mí me pasa que tengo las mejores ideas cuando estoy meditando o cuando estoy en la ducha. Ok. Entonces, eso es chistoso y sé que mucha gente lo menciona, pero creo que esa creatividad viene de lugares muy inesperados. Ok. Obviamente está la creatividad que tú te sientas, buscas, Sí, existe más metódica, Behance, digámoslo así. Pinterest, que eso también te ayuda un montón, redes sociales y te inspira un montón, pero las conexiones que uno hace que son más interesantes vienen de momentos que no los estás buscando. Manu, sí, totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces nos pensamos la creatividad como eh, Rocket Science, rocket science, tal total. cual, tal cual. Sí. Y creo que también empezarla a meter dentro del día a día y entender que hay otros espacios donde podemos también explorarla puede ser muy chévere. Claro, también necesita método, pero también creo que entender que hay que estar presente en los momentos correctos puede ser un hábito muy creativo. Sí. Yo creo que no todo tiene que ser como una metodología, una estructura, la necesitas, pero también qué chévere sentarte a echar ideas con el equipo, hacer ese famoso brainstorming o Ujú. literalmente como empezar a chismosear con tus amigas y qué pasa si hacemos esto y esto y esto y vas construyendo ideas maravillosas Mm, sin tener una estructura, que creo que hay momentos para todo, pero me parece también muy interesante ver la creatividad como en lo cotidiano y en lo más básico, ok. como no enredarnos. Creo que a veces
nos enredamos con las cosas muy elaboradas y muy difíciles y estamos olvidando que lo sencillo y tus experiencias al final, no sé, estamos planeando una estrategia de mercadeo y es que nos olvidamos de qué está sintiendo el usuario, qué está sintiendo el comprador, cómo se está comportando en la vida real, cómo vamos y entendemos, digamos, observando o simplemente cuéntame tu historia de cómo te fue en las tiendas, qué Ujú. viste, qué sentiste, qué oliste. Como que a veces uno se queda muy en el computador y el negocio no está en el computador, en el negocio tampoco está, digamos, en solo la estructura y en la forma. Creo que también nos olvidamos de lo básico y es charlemos. ¿Qué viste? ¿Qué pensaste? Conectarnos, Total, conectarnos. conectar. Ahorita, y no nombrabas dentro de los hábitos, ¿no? Que igual es el poder de las conversaciones. Y dijiste, me gusta hablar con las personas mucho y entrar como una buena forma de mantener la creatividad. Me encanta y quiero. Entonces, la siguiente pregunta va hacia allá. Dime una conversación que te ha marcado, que digas, en esta exploración, en esto, de pronto hay alguna conversación con alguien que alguna vez te ha marcado y que ha definido mucho de lo que es Manu hoy. Pucha, hay muchas. O sea, creo que uno encuentra demasiado valor en mucha gente. Desde las personas que más saben y más estructuradas hasta las personas más básicas, como en su análisis o en su estructura sobre algún tema puntual. No me atrevería a decirte alguna experiencia puntual, pero creo que la inspiración es dependiendo de cómo la abordes tú. Ok. Todo depende. Yo tengo una profesora en la maestría que dice, marketing depende, depende, depende. Sí, Me es una encanta. mamera, pero sí, depende de los ojos que tú le pongas. Total. Sí, al final la perspectiva y no hay verdades completas. O sea, ojalá y también, a veces en este mundo yo a veces digo, ojalá esto se resolviera en un Excel, ¿no? Como hay cosas en el mundo Súper, financiero que los total. números, y estoy hablando también, como te decía, está muy grueso porque el mundo financiero también es un montón de Sí, cosas, sí, pero sí. digo, claro, los números al final tienen, o estos otros lugares tienen las verdades más absolutas. Nosotros nos movemos en un mundo donde al final tiene mucho de el escuchar, el conocer, el testear, y que al final en eso te termina siendo un poco el marketing, ¿no? O sea, Total, depende y pruébalo y total. entiende pues cuál es el contexto en el que funciona Sí. ese lugar. Ya vamos conociéndote acá, una gran charladora por lo que vamos viendo, lectora de ciertas cosas, muy exploradora más bien de la Exploradora, total. lectura. Sí. em, Manu, pero entonces ahora sí quiero que me cuentes un poquito de qué haces. O sea, ya te presenté por un cargo que al final esto es bien Ujú. particular, pero normalmente uno se presenta mucho por lo que hace. Sí. Y aquí ya te vamos conociendo un poquito más, pero ahora sí quiero que me cuentes qué has hecho, qué estudiaste, ya nos empezaste a contar algo de diseño Ujú. industrial. ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces Bueno, tú? yo estudié diseño industrial y quería irme por otra onda diferente, Ujú. eh, pero llegué al marketing de topes, literalmente. Yo, cuando estaba buscando práctica en la universidad, quería diseñar portadas de libros y apliqué Ok, a todas las ok. editoriales posibles y de ninguna me respondieron, pero ese era mi sueño. Yo en realidad quería coger ese camino, pero al ver que nada me estaba saliendo en ese mundo, apliqué a ese Facebook que había como Networking Javeriana Ok. y puse como, estoy buscando práctica, esto es mi hoja de vida, me escribieron. Y mandé mi hoja de vida sin saber a dónde la estaba mandando y llegué a muchos lugares y ahí me quedé con L'Oreal. Ok. Llegué a L'Oreal, pero nunca estuvo en mi cabeza trabajar en belleza. Para mí no era un mundo que yo soñara. Yo Ujú. no era amante de la belleza en general, sino llegué de sopetón. Entonces estudié diseño industrial, pero siempre he estado en la corriente del marketing. Mi práctica la hice Ok. diseñando mobiliario de retail y ahí fue creciendo Muy desde trade, sí, como trade total, marketing. trade Trade marketing. marketing. Y la vida me fue poniendo en marketing y fui avanzando en mi carrera desde un lado que nunca pensé. De hecho, terminé mi práctica y entré a una entrevista de trabajo en otra marca de maquillaje, en Benefit. Ujú. Y en la primera entrevista le dije, no me gusta el marketing digital. O sea, yo hago lo que sea, pero marketing digital yo no voy a hacer. Y le dije en la entrevista Ujú. a mi jefe del momento. Y él, yo no sé qué vio en mí, y me dijo, sí, 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 no importa, pero vas a pasar a entrevista con mi jefe, pero no le digas eso.
Y yo no sabía de qué estaba hablando. Ok. Entonces entré en la entrevista con bueno, la jefe de mi ex jefe y hablamos de muchos temas. em, y ella me terminó como viendo mucho más allá porque yo había sido niñera en Estados Unidos. Ok. Y ella como que conectó ahí y entré a ser practicante otra vez. Porque era lo que había, yo pues no tengo nada, entonces entré a Benecit a ser practicante otra vez. Y ahí fui llevándolo y la vida me fue llevando al marketing digital. Ujú. Terminé estudiando cosas de marketing digital, hice varios cursos, pero yo fui como aprendiendo en el camino, haciendo, Ok. literalmente haciendo. Es ahora que estoy en una estructura de estudiando marketing, una maestría de marketing, pero porque yo sí creo que la vida te va poniendo donde tienes que estar. Ok. Sí, 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 Ni aunque también. te quites, ni aunque te pongas, literalmente. Entonces he estado como una corriente mucho más de diseño, Ujú. yéndome al marketing y ahora a un marketing mucho más analítico. Ok. Claro, cada vez también desde una perspectiva más gerencial, ¿no? Que también empiezas a tomar Totalmente. decisiones y también empiezas a tener que tener la información completa, que ya se deja de ser más bien tanto la táctica de ejecución y Sí, empezar a hacer mucho más toma de decisiones. sí, que creo que es un camino que, bueno, hay un 50-50 en mercadeo, pero creo que Ujú. la mayoría empieza por una estructura mucho más administrativa, son los típicos administradores o incluso los marqueteros. Sí. Y van como entrando en esa onda más en el detalle que es la creatividad. Yo creo que yo entré en el funnel incorrecto, o sea, como de la forma incorrecta. Yo Ok. entré desde la creatividad pura y ya voy hacia el lado más analítico, más numérico, más gerencial, como dices tú. Ok. En esta exploración y en este mundo, porque claro, me encanta que además es como ir viendo el camino. ¿Cómo es particular, ¿no? Porque a uno siempre le dicen, tenga clara la meta y con eso sabe qué decisiones tomar. Ay, sí. Aquí estoy escuchando algo diferente. ¿Cuál ha sido tu forma de tomar decisiones para escoger los caminos que has ido construyendo tu carrera? Es chistoso porque yo creo en la manifestación, yo creo que donde está el foco está la energía, Ujú. pero también es dejarse sorprender y es como, bueno, si esto me está saliendo, navega con lo que hay, fluye, porque si lo que quieres no te está saliendo, que es lo que me pasó a mí, yo llegué a la belleza y llegué al marketing de sopetón, Ujú. yo no lo planeé. Entonces también creo que hay espacio para soltar un poco y es, marica, pues, ¿a dónde llego yo? Em, Creo que es válido planear, creo que es importante planear, es ver para dónde vas, pero también es dejarte sorprender por la vida porque al final hay cosas que tú no estás viendo y yo te digo, hoy en día, gracias a Dios, llegué al marketing, gracias a Dios llegué a la belleza porque me encanta. Siento que es un mundo que me hace vibrar demasiado, pero tuve que permitirme no estar en mis planes y dejar que la vida me mostrara un poco y es como, es lo que te toca y donde te va llevando y dejar fluirlo un poco, creo que también está bueno, dejarte sorprender. Me encanta porque además hay algo ahí es, creo que como hemos entrado en un mundo tan productivo, tan desde la profesionalización, o sea, también lo que decíamos ahorita, siempre nos presentamos desde lo que hacemos, Total. que hemos también querido profesionalizar la vida, ¿no? Entonces ahorita que estás hablando, o sea, obviamente uno planea, uno arma una planeación estratégica del año Sí, y se entiende eso en los negocios, pero entonces ahora también hacemos una planeación estratégica de la vida personal y es como, seguramente aquí también hay una filosofía que te estoy escuchando de dejémosla fluir, entendamos también que nos sorprende. Es diferente en los negocios, uno entiende que también el negocio tiene que tener unos pautas y unos sí, lugares mucho más, un poco más controlados. Pero creo que ahí viene ese lugar también que en la vida de pronto no es tanto, no hay que pensarla tanto desde ese lugar, como desde esa productividad y desde ese lugar en donde también es muy estructurado, ¿no? O sí, sí, sea, sí, creo que la vida también muy bonito dejarla fluir y dejarla ver desde ese frente. Manu, total. bueno, y en esta exploración que vienes haciendo y en todo este mundo, porque además estás haciendo un montón de cosas que no nos has contado, ¿dónde estás hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es Manu hoy en día? Pucha, qué difícil. Bueno, yo hoy en día, como tú mencionabas, soy gerente de mercadeo, tengo un equipo grande a cargo y hacemos estrategias y ejecutamos esas estrategias de mercadeo para dos retails de belleza, como ya mencionaste. Adicional, pues una faceta muy interesante en mi vida que además está marcando ese tema laboral es la maestría que estoy haciendo y el emprendimiento. Y es como,
cuando uno cree que no está, que está fluyendo en un lado y empieza a incomodarse un poco y que es básicamente el emprendimiento es incomodarse, se da cuenta que eso es otro mundo. Ok. Entonces, hoy me define un poco, es, soy una persona que hace, que fluye, que también la guerrea mucho, que no se queda con lo que hay y que está en búsqueda de cómo mejorar cada día. Entonces, Ujú, creo que eso resume mi parte personal y mi parte laboral, ujú. pero estoy en esas, descubriendo qué más hay, Descubriendo qué más descubriendo hay. qué más Ese es hay. este momento de tu vida, Sí, descubriendo qué sí, más hay. descubriendo qué más hay, también poniéndome mucho a prueba. Ok. La vida me ha llevado a, como hemos hablado, Ujú, desde la creatividad, pero yo ya creo que la creatividad sin estrategia y sin validación de data y de números, pues al final es un poco entretenimiento y es un poco como la diversión, pero no es el marketing que está a disposición del negocio. ujú, Entonces he empezado a entrar en ese mundo y tener ese balance, que es un balance muy imperfecto, Nico, porque tú siempre vas a tender a tener un lado mucho más como desarrollado. Entonces es la creatividad o es el análisis de las estrategias que estás haciendo o estás en un mundo más de comunicación. Y yo creo que el marketing para donde va y como lo estoy viendo yo desde estos tres frentes, que es la vida en la que estoy ahorita, es cómo logramos tener ese balance perfecto sin perdernos hacia una rama específica. Entonces, eso me parece súper interesante y es el mundo que estoy descubriendo ahorita. Es cómo mantengo la creatividad, la estrategia y la data para tener un buen marketing 360 ujú. que esté a disposición del negocio. Yo estoy en retail puro y duro y si no estamos enfocados en los resultados, en la venta, esto aplica para todo, pero creo que el retail es mucho más exigente porque Ujú. no hay tiempo para pivotear hacia algún lugar porque el retail es muy rápido, va muy rápido. Entonces, creo que es encontrar ese balance perfecto en lo que estoy ahorita y en lo que me define como este momento de vida. Pues para allá vamos, entonces ahora empecemos a hablar Ujú. más de este lugar y es precisamente, traes estos tres frentes y empezamos a hablar ya de este lugar en donde estás como una gerente, un líder de un equipo al frente de una empresa, pero de dos marcas que al final Sí. es lo que pues el mundo está viendo afuera y es tu trabajo. Mm, la primera pregunta obvia es esto, ¿qué estás haciendo hoy o qué crees, cuál es tu camino, cuál es tu apuesta para mantener ese balance entre data, creatividad y estrategia, ¿no? Viniendo desde la creatividad, viniendo desde este lugar muy humano, porque esta historia que nos vienes contando también es una mano que conecta con las personas, que habla, que le encantan las historias, que está desde ese lugar, pero que al final ya también tiene que tomar decisiones dentro del contexto de un negocio que, como nos cuentas, va a toda velocidad. Ujú. ¿Cuál es tu camino para buscar ese balance entre los tres frentes? Pues Nico, si lo supiera, no estaría en esto. Yo creo que es descubrirlo. Si alguien lo sabe, por favor que me ayude, porque siento que están muy separados. Ok, Hoy en día está muy separado. ok, ok. Y siento que el marketing está evolucionando tan rápido que incluso como desde un lado más académico, si lo queremos ver, Ujú, todavía no está del todo fusionado ujú. ese mundo. Entonces, la verdad No tienes la no respuesta tengo la completa. respuesta, la ¿Dónde estoy están, descubriendo. dónde están esas tensiones? ¿Dónde dices tú, dónde se pelean esos tres? Pues no, En el día a día, Nico, digo, en la operación. sí, pero también cuando tú empiezas a poner números, también le hace mucha presión a la creatividad, porque es como si todo el creativo que quieras, pero al final tienes un presupuesto y tienes que mostrar un ROMI, un ROI, y qué estás haciendo y cuáles son los indicadores digitales que tienes. Entonces, eso yo creo que corta un poco la inspiración, porque pues cuando es una persona muy creativa o quieres generar diferentes ideas para que no quedarte con lo mismo al final, que es lo que exige el mercado, Ujú, pues los números te van poniendo un techo. ¿Cómo logras ese balance para que no te ponga el techo? ujú, Y no lo sé, me encantaría descubrirlo, pero yo sí creo que la estrategia te va permitiendo no irte ni para un lado ni para el otro. ok. Creo que está ahí como en el medio de las dos
y es descubrir qué tanto puedes literalmente jugar entre los dos lados, pero yo creo que lo que corta mucho la creatividad es el número. Ok. Entonces ahí hay que trabajarle mucho. Claro, tú vienes desde este precisamente, y pasando ya a lo siguiente es, tú vienes de ese mundo de la creatividad, ¿no? Total. Y entonces, viniendo desde ahí, ¿cómo también en ese contexto determina tu forma de liderar? ¿Cómo viniendo desde la creatividad, hoy en día lideras tú teniendo este parámetro tan fuerte de números? ¿Cómo lo haces? Pues Nico, mira, yo creo que es parar. Ok. Dentro de este tren que va tan rápido, es parar un segundo. Y a uno se le olvida, porque yo creo que te pasa igual porque tú eres muy creativo y es que uno coge vuelo y es como, y hagamos, y hagamos, y hagamos, y hagamos, pero wait, ¿esto está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Esto para dónde va? Ok. Entonces, liderar también es pararse uno mismo, porque no empieza. Y entonces hagamos esto, ¿y qué piensas? Y entonces la idea del equipo también es importante. Y empiezas Ujú. tú como ese back and forth, back and forth. Y es como, no, no, ven, recordemos otra vez. Y es como yo también aterrizar al equipo, porque el equipo también es de creativo, es un equipo de mercadeo que también se va, se la soya. Ujú. Entonces, es constantemente y nos reímos en las reuniones porque es como empezamos a botar ideas y entonces vamos a hacer esta casa y nos vamos a inventar esto y entonces llega la influenciadora y vamos a hacer esto, esto y esto y va a decir esto y es como, no, minuto, pero acuérdate del presupuesto, pero entonces, ¿en qué momento metemos la venta? Y entonces es frenarnos y yo les digo todo el tiempo que yo creo que lo único que tiene seguro uno en la vida laboral es que se va a contradecir y en el marketing es lo que le funcionó, ya no le vuelve a funcionar y después más adelante le vuelve a funcionar. Y es cómo tienes la flexibilidad sin perder el norte, pero la flexibilidad de decir, pucha, probemos. Probemos, Mm, probemos, probemos. ¿Qué mm. pasa si, venga, tenemos esta idea, pero entonces tenemos que aterrizarla, que esto tenga una rentabilidad y metémonos por acá, huepucha, no, pero no funciona. Entonces, yo creo que lo que define el liderazgo de mi liderazgo hacia el equipo es tener la flexibilidad y también la humildad. Y creo que esto es un tema que yo siempre me voy a ir como al lado más humano porque al final eso es lo que te hace lo que el liderazgo que yo quiero tener. Ujú. Entonces, es el lado más humano y cuando digo más humano es la humildad de decir, no sé, Mm. ¿qué nos inventamos? La palabra, o esa frase, no sé, ayúdame, busquemos la forma, creo que caracteriza mucho mi liderazgo, Ok. porque yo puedo ser la gerente de mercado, pero no me las sé todas. Total. Entonces, hay un mundo de historias que también los CEOs dicen como, no sabíamos qué hacer, y entonces empezamos a hablar, y yo me senté a hablar con la de los tintos, y me dijo esto, y creó una solución para lo que venían pensando, que desde la estructura y en la consultoría, y entonces como que te metes en este mundo tan forzado que a veces volvemos a lo que hablábamos antes, tan sencillo como qué pasa con la persona que lo está usando todo el tiempo. Mm, Entonces, mm. yo creo que atreverse a decir, no sé, busquemos la forma o qué piensas tú, hace parte de ese liderazgo, de frenar la creatividad, de el back and forth, de la flexibilidad. Voy recapitulando. Entonces, hablamos de tener unos objetivos claros también Sí. dentro de los números y Sí, usted ya dentro me de fui esos también. retornos. Ya, voy, ya los traigo, ya los devuelvo para acá, me encanta. Pero no, está muy chévere porque creo que vamos recapitulando algunas cosas y me encanta que nos pones estos lugares de no olvidemos que tenemos que responder a unas cosas y que tenemos unos presupuestos, hay unos números. Sí. Es divertidísimo la etapa de crear y de soñarnos y de inventarnos todo esto, pero paremos a recordar dónde tenemos que llegar. Y la humildad de trabajar en equipo, me encanta. O sea, creo que ahí vamos hablando como de unos puntos muy claves Sí, de ese liderazgo que tienes tú y también de escuchar al equipo. Además, tienes un equipo increíble. sí. Además, tienes un equipo increíble, ¿no? Que está en una disposición y un trabajo. em, Vamos teniendo esos lugares y precisamente voy para allá. Eh, ¿Cuál sientes tú, y entrando en este último lugar, que es esa humildad que tienes o que pones como valor Ujú. importante del liderazgo, cómo para ti se crea un buen equipo? Porque, perdóname, porque al final, y acabo de recordar algo más que quería decir, claro, y es que al final para tener la humildad de decir, no sé, es porque también ya tienes una confianza en un equipo, ¿no? Es porque creaste una estructura sólida en la cual también confías. O sea, uno no le va a decir a no sé, seguramente a alguien donde
pues no se va a sentir respaldado, ¿no? Total, total. Entonces, ¿cómo le haces para crear ese buen equipo? Yo creo más en las ganas de hacer las cosas que en el mismo nivel de conocimiento que tenga o la expertise. Claramente la expertise, la educación, el conocimiento es súper importante, la experiencia es súper importante, pero cuando tú quieres hacer las cosas porque tienes la pasión, porque tienes las ganas, tú encuentras la forma. Como dice, Mm. preguntando se llega a Roma, pero sí creo que encontrar un equipo que sienta la misma pasión que uno siente es muy importante, porque se va a encontrar la forma. Porque si no la sabes tú o no la sabe el equipo, uno sale a buscarla. Ok. Entonces, creo que yo busco más como el potencial, que sea buena persona y que tenga las ganas de Ujú. antes que el conocimiento. Y como líder, cuando ya estás en el voleo, digámoslo así, Sí. como líder, ¿qué te da la confianza en ese equipo después de que lo escogiste desde este lugar? La confianza del equipo. Ya en el voleo. Cuando tú te lo tomas, no personal, pero sí te lo tomas en serio, es como que, pucha, esto de verdad es una tarea que tengo que sacar adelante y tú ves que patina y que mete por un lado y de pronto intenta por el otro y le ves las ganas, que eso al final se nota, eso no se puede fingir. Entonces eso te da confianza de, no sabemos, vuelvo y repito, pero vamos a encontrar porque es que lo, lo, la sinceridad en el proceso es lo que me da más confianza. Yo prefiero una persona que me diga, marica, no sé hacer esto, perdón, yo soy súper grosera, no sé hacer esto, busquemos la forma, eso me da más confianza que el hecho que me diga, sí, yo sé hacer esto, 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 mira los números, y que no me diga cómo lo está sacando, cómo lo está haciendo, si tiene preguntas, si no, eso me genera más confianza. Al final también, el liderar también requiere un feedback, ¿no? Y también uno necesita ver en ese equipo, tener la posibilidad de decir cómo me apoyo, pero pues es que ese ímpetu y esas ganas de hacer al final es lo más importante, ¿no? Total. Lo que más confianza da y cómo podemos construir y cómo podemos pilotear las cosas. Y estoy acordándome de algo que hablábamos ahorita, posterior, y es que creo que también hay un contexto bien importante y es que el marketing, no es una ciencia exacta No, y esto es una ciencia humana. Y el que diga que tiene la fórmula, pues desconfíe. estoy completamente de acuerdo. Y creo que en el contexto de lo que dices, creo que por eso también es muy valioso, porque uno lo que necesita también es tener, en ese contexto de que hay que explorar y de que no es una ciencia exacta, pues hay que tener esa capacidad de moverse, de amoldarse, de probar. Y qué mejor que un equipo que diga, todo el tiempo te vas a enfrentar a cosas que no sabes. Pues es que si fuera una ciencia exacta, pues seguramente uno ya sabe cuál es el camino. Pero al no serlo, pues necesitas tener esa capacidad de exploración. Total. Nuevamente nos sale esa palabra de exploración y mira que tu liderazgo entonces, así como en los libros, muy exploradora, Sí, sí. muy desde ese lugar de encontrar el camino. Manu, Porque además, para que te rías, yo en esa búsqueda también introspectiva, soy Enneagrama 4. No sé si sabes algo del Enneagrama. he escuchado, no soy el más Eneatipo, experto. sí. Ok. Yo soy Eneatipo 4. Y algo que mencionaban cuando estaba aprendiendo del Enneagrama es que el Eneatipo 4 odia la copia. Entonces, a mí Mm, eso me pasa con el equipo mucho y es como, ay, mira, podemos hacer esto que lo hizo tal marca. Me da como una cosa acá y no, yo no me estoy inventando la rueda. O sea, nada de lo que hacemos es como, wow, o sea, esto desde cero, qué innovación. No, no, volvemos a lo mismo. Yo no hago rocket science, pero sí es como retarte un poquito y me molesta es eso. Es como, hagamos esto Ok. porque el otro lo hizo. Yo no quiero hacer eso y eso mm, también hace parte mucho de mi liderazgo y entonces ellos se ríen porque ya saben que eso se los voy a decir cuando traen ideas a la mesa y es como, no, 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 no me funciona. claro, claro, claro. No volvernos a No, pegar. O sea, porque ya le funcionó a alguien. Al final, eso es otra compañía, otro sí, contexto, ligeramente otro target o otro target sí, completamente. O sea, todo esto sí. nos da unos parámetros que al final hay que tomar otro tipo de decisiones. Total, y hay un libro que se me olvida el nombre, que dice cómo robar como artista, una cosa así, es Roba como chiquitico, como un robar, artista. ajá. Sí, 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 Y roba él como un habla de artista. eso, nadie te está inventando la rueda, pero sí por lo menos métele tu sello, ve otras aristas de la misma idea. em, También se habla mucho de que las ideas al final están flotando, ¿no? Y las Mm, ideas
le llegan a todo el mundo y están abiertas para todo el mundo, pero es el que se atreva a ejecutarlas. Entonces es mezclar muchas aristas y por eso es tan importante estar en un mundo como en una faceta muy exploratoria, porque tú no sabes si puedes conectar, no sé, los hidrocarburos con la belleza o puedes meterte a hacer un evento que sea, no sé, voy a inventar, una gasolinera que no sea de gasolina, sino que de pronto saque blush en crema. ¿Por qué no? ¿Sabes? Como que Como todo Unimundos, aporta, todo claro. aporta. Entonces, eso te permite también botar ideas diferentes y ver qué te inventas para no hacer lo mismo del montón. Y ahí empezamos a entrar entonces ya en el mundo de la belleza, porque aquí ya me empezaste a botar aquí algunas cosas como de entender esto y creo que entremos en ese mundo y es desde el retail, desde la belleza, en lo que hacen el día a día, se están abriendo las puertas y también tu negocio se abrió a algo bien particular, algo que no veíamos, no sé, 4 o 5 años atrás y son todas estas tiendas del retail de belleza. ¿De dónde viene ese boom? ¿De dónde agarró tanta fuerza? ¿De dónde ahora encontramos belleza en diferentes lugares, en lugares que no era común encontrar? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene ese crecimiento en ese mercado? Pucha, viene desde ese deseo de... Yo creo que la belleza ha sido pues de toda la vida. Lo que pasa Ujú, es que ahora la vemos más y las redes sociales pues ya sabemos que explora mucho eso y que además abarca muchas generaciones. ujú, Entonces, la belleza, yo creo que ese boom de la belleza viene muy marcado por las redes sociales de ahora y por la facilidad de encontrar nuevas marcas que sean como súper em, asequibles para el público. Entonces ujú, encontramos las indie brands que son como con storytelling súper interesante mm. y ya nos alejamos tanto del lujo, donde está Dior, Chanel, que además sigue siendo relevante en el negocio, pero al final te pone una barrera de entrada que no te permite ser para todos. Es esa democratización que se habla de la belleza. Y yo creo que Ujú, la entrada de diferentes marcas que además se generan por ese mismo boom, te permite que eso sea una constante. ujú, Es que la cantidad de marcas que ahora vemos de belleza que además están en el país, porque antes encontramos las marcas colombianas, ujú. pero ahora encontramos marcas importadas, vemos marcas nacionales que también están creciendo un montón porque las marcas colombianas en la belleza son una cosa impresionante. Yo creo que siempre ha estado Colombia como el país de la belleza, pero ahora lo llevamos a otro lugar y las marcas están al nivel de marcas internacionales, las marcas Ok, colombianas. ok. Tienen un muy buen performance, pero además ya están siendo muy apetecidas por fuera de Colombia. Les está yendo muy bien a las marcas colombianas. El boom creo que es una ola constante de esta exposición que tenemos a las redes sociales Ujú. y que vamos viendo porque al final la belleza está desde la que se maquilla poquito hasta la que se maquilla mucho. Pero Ya. si estás en constante como exposición a la belleza, pues al final te permites explorar mucho más, ¿no? Entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y ya se vuelve una bola de nieve que hoy estamos viendo con unos crecimientos de la categoría del 12% versus el año anterior. Vemos ya categorías muy fuertes en la capilar, que ahora hay 1000 pasos, y vamos Ujú, viendo como ya el dermo deja de ser la única categoría que tiene 17 pasos, sino que ya también capilar, y es el aceite prelavado, el aceite de las puntas, el scalp shampoo, y vemos también cómo se van desarrollando mucho más nicho, porque además con tanto conocimiento y con tanta información y acceso a la información, tú ya empiezas a ver que no solamente la medicina se empieza a especializar, sino la belleza también se empieza a especializar. Entonces, el huesito del codo que... Y para eso salió el producto Y y ya para eso sale el empezamos a producto. crear. Claro, ahí también viene algo de lo que nos hablabas antes y es el tema del poder de la data, ¿no? De empezar a entender cómo consume y cómo compramos y cómo y Sí. qué estamos buscando. Y entonces también desarrollar productos sobre ese lado, pues se vuelve algo poderosísimo. Total, exactamente, porque ya sabemos que las necesidades o los dilemas de belleza son mucho más profundos que lo que creemos que es lavarnos el pelo y humectarlo. Ujú, Ya sabemos qué pasa cuando están las puntas abiertas. Bueno, aquí me estoy yendo muy técnica, pero ya podemos empezar a entender mucho más del consumidor por esa misma data y ujú, porque además tenemos ahorita muchas herramientas tecnológicas que te permiten también empezar a ver tus necesidades puntuales. ujú. Ya la tecnología y la data transforman también la belleza.
Uf, impresionante, ¿no? Sí, Y ahí empieza la pregunta de qué es primero, o nosotros queremos algo, o la tecnología también, o más bien el mercado nos empieza a dar unos productos también que ya empiezan a suplir unas cosas que hasta nosotros ni sabíamos total, que están muy bacanos y que nos empiezan a servir en el día a día, ¿no? Manu, total. algo que me pasó a mí digamos que en las tiendas y empezando a conocer todo este mundo con ustedes, fue impresionante todo el mundo de las marcas que estabas Sí, precisamente sí, sí. nombrándonos ahorita. ¿Cuál es el poder del storytelling y de las marcas en este boom de productos, en este boom de espacios de la belleza? ¿Cuál es el poder de la narrativa y de las marcas? Uf, creo que ahí está todo. Y ahora los clientes y las generaciones como el Gen Z Ujú. buscas esa historia que te conecte. Por eso están muy linkeados con los propósitos de la compañía. Por eso vemos este boom de no testeo en animales, no GMO, nada de siliconas. Bueno, todos estos claims que tienen las marcas ahora, que hacen parte de ese storytelling que conecta. Y tú ya Ujú. empiezas a hacer más advocacy de esas marcas porque te conectaste con el storytelling. Y hay unas marcas que tienen un storytelling impresionante. Hay unas marcas que te mueven mucho. Hay una marca de pelo aquí colombiana que habla de la historia de ella porque tenía un novio y era muy celoso y entonces le echó algo en el pelo y ella perdió el pelo y entonces a raíz de su propia historia y de todo lo que se hizo para recuperar su pelo, Ujú. desarrolló su marca. Y es Ok. como, ¿cómo te conectas? O sea, yo soy una de esas mujeres, ¿sabes? O mira, si ella pudo recuperar su pelo con lo que le pasó con su historia, Ujú. porque yo no voy a mejorar mi pelo, ¿sabes? Y entonces empezamos a ver cómo esas historias te conectan tanto que generan una advocacy muy fiel a las marcas, a pesar de que ya la fidelidad, yo digo que ahora la fidelidad de un maquillaje es nula, o sea, Total. es nula porque hay muchas opciones y tú sí quieres explorar y el mercado te está dando esa exploración porque ya te está dando productos mucho más abiertos a tu presupuesto. Ya Ujú. vemos marcas que tienen unos componentes y unos ingredientes de ahí dentro como el skincare coreano. ¿Por qué tiene este boom del skincare coreano? Porque tiene los ingredientes y las fórmulas más innovadoras a unos precios irrisorios que si viéramos las marcas de lujo llegando a esa tecnología y a esa innovación, pues serían muy costosos. Claro, Entonces, claro. yo creo que el storytelling de absolutamente todo, tanto como tú como propietario de marca, que ahora vemos influencers con las marcas, Jisoo es una marca de esas, que es una marca capilar, porque su familia trabaja en la industria de las apicultura, entonces Ujú. producía miel y entonces ya desarrolló los productos que tienen miel en sus productos del pelo y eso hace parte como el storytelling de, de los propietarios de las marcas. Pero Ujú. también, ¿qué pasa cuando una categoría completa tiene un storytelling como es el skincare coreano o como es la belleza como de marca colombiana, que es Mm. tan potente? Y Mm. empezamos a ver esa historia detrás de y tú empiezas a fidelizarte también con eso. Ok. Entonces es un mundo muy interesante. Manu, y precisamente hacia allá iba ahorita que estabas nombrando, precisamente quería mi siguiente pregunta mandarla, es precisamente en un mundo en el que tenemos un boom, en que tenemos un montón de marcas, en que ustedes tienen codificados un montón de marcas Sí. dentro de los retail, dentro de las tiendas. ¿Cómo, cómo van viendo ustedes cómo se puede generar esa fidelidad? O ya definitivamente la olvidamos, o sea, definitivamente ya no está el mercado ahí, porque un poco la apuesta de las marcas es cómo hago que la gente vuelva a mí, ¿no? ¿Cómo quiero Ujú, regresar? ujú. Y si ese ya no es el lugar, entonces, o todavía se puede buscar esa fidelidad de alguna forma. Aquí vuelve mi frase icónica. No sé la respuesta, pero sí creo que a través del storytelling te conecta más, que es como la marca tradicional y después es lo que usaba mi mamá, entonces es lo que yo tengo que usar. Eso ya pasó. Eso Ok, ya no fideliza. Fideliza el storytelling que tú tienes de la marca. ok. Sin embargo, también tú vas migrando. Ya de pronto no te conecta solamente el producto. No sé, te voy a poner ejemplos muy concretos. Ujú. Ujú. Empezó el boom de los productos más naturales y se dieron cuenta que los productos naturales, pues cool, porque tenían ingredientes naturales, pero al final no te hacían el efecto que tú buscabas. Y tú también quieres, pues, cuidarte, tener productos naturales, pero que te den resultados. Yo también quiero tener un producto lindo, Total, un, total. un pelo lindo. Entonces, también empiezas a migrar tú, no solamente porque tú vas evolucionando en tus necesidades, sino también en tu conocimiento, también vas viendo qué te funciona y qué no. Entonces, creo que la fidelidad hoy en día
está sobrevalorado. Ok. Pero podemos conseguir algo a través del storytelling, porque yo ya no me conecto solo con lo que hace tu producto, es quién eres tú detrás del producto. Entonces, voy a lanzarme aquí una hipótesis. A ver, A ver, tú me dices, o sea, la hipótesis sería de pronto ya no estoy buscando fidelidad, sino constantemente ¿cómo conquisto nuevos sí, terrenos? sí. ¿Cómo tengo nuevos prospectos más bien? O sea, estamos enfocando y en este lugar, en el boom, estamos más bien enfocándonos en cómo buscamos nuevos prospectos y quizás no en esa fidelidad. No, y porque además vemos marcas que tienen un cuarto de hora. Así como los creadores de contenido y las celebridades en general que veíamos, no solamente ahora por el tema de los influenciadores, es como también tienen las celebridades que vemos en televisión, también tenían su momento. Yo creo que ahora se ve mucho también en las marcas, es que hay Claro. nuevo. El mundo va muy rápido, Nico, muy rápido. Entonces, es un mundo que también primero desarrolla fórmulas muy rápido, entonces es como, pues ya no sé, el ácido hialurónico ya no está en tendencia. Ujú, Ahora lo que está en tendencia es el retinol y el retinaldehído, todas estas moléculas y estas fórmulas. Entonces, ujú. eso también te va llevando a que seas menos fiel, porque tú quieres probar. Y es que te están diciendo, esto ya salió, entonces esto funciona mejor y esos ingredientes ya nos dimos cuenta que no es tan bueno, porque de pronto, si no tienes una buena hidratación de base, entonces el ácido hialurónico no te hace. Entonces, tú también vas migrando y las mismas marcas también te van llevando a que seas más infiel o pues no exista la fidelidad, mejor dicho, porque también quieres probar. Entonces creo que también el cliente tampoco es fiel, pero las marcas te Ujú. llevan también a eso. Ahorita había otro punto que nos contabas y creo que cerrando también este punto, porque me parece muy interesante todo este tema de cómo el marketing se va moviendo, precisamente como Sí. decíamos, ¿no? Y entonces, listo, entonces ya de pronto vamos rompiendo tabúes alrededor de la fidelidad, pero hay algo que traes también muy interesante y es categorías. Colombia es como una categoría, ¿no? Sí, ¿Cómo se ve Colombia? Pues ¿qué nos hace diferentes? ¿Cómo se ve Colombia como mercado y como productor? Ahí hacer un doble clic en esto que nos contabas también, porque además somos una cultura que tiene mucho peso el somos el factor de la país de la belleza, ¿no? belleza, El país de la belleza, tal total. cual. O sea, tenemos una frase y todo, pues, Ujú, ujú. como mercado y como categoría, ¿cómo nos comportamos también? ¿Qué tiene diferente este mercado? ¿Qué vas viendo tú aquí? Pues mira, es que yo creo que eso está pasando también en la moda colombiana y en los artistas colombianos. La Ujú, música también está haciendo tendencia. Ya nosotros no nos dejamos deslumbrar solamente a los artistas internacionales, sino empezamos a ver cómo nuestros artistas van brillando en otros países. Y yo creo que eso está pasando con la moda y con la belleza colombiana. No, creo que no hay una razón puntual para decirte por qué está funcionando, pero yo creo que es la creatividad y la berraquera de estar ahí en la jugada, ujú, creando, innovando. Creo que eso hace parte mucho de por qué las marcas colombianas también están logrando el éxito que tienen, no solamente en el país, sino internacionalmente. Y ujú, también hace parte de este éxito el hecho de que ya nosotros como sociedad estamos cansados de la industria pesada, de las marcas que son de toda la vida, queremos algo como que conecte más, porque nos hemos ido tan lejos como en, como en este mundo como tan estructurado y que este mundo como tan robusto, por decirlo de alguna forma, ujú. que tú ya empiezas a querer conectar es con las personas. Sí, somos un mundo más abierto como a la conectividad internacional, pero al final tú también quieres tener esos espacios más tú a tú. Ujú. Y yo siento que eso mismo está pasando con las industrias más pequeñas, que tú quieres la agencia más petit, la marca donde te pueden hablar de tú a tú porque me entiende, ¿sabes? Como no es esta empresa gigante, consumo masivo, que tiene el shampoo en todas partes, sino, Ujú. pues no me identifico con esto. Sí, lo uso, puede ser maravilloso el Se producto, vuelve pero práctico. no me habla porque no tienes Mm, storytelling, porque no tienes esa conexión. Entonces, mm. la gente valora ahora mucho esa parte como de poder conectar y poder también sentirse único. Ahora vemos cómo la personalización es de lo que más se busca y es lo que más te conecta. Como que no es lo mismo que te regalen una agenda, que te regalemos una agenda que diga Nicolás. Eso es lo que busca la gente, Bien. sentirse que pertenece a algo. Y en las tiendas, en este momento, ahí entonces, ¿cuáles son las marcas que mejor les está yendo? O sea, ¿cuál es esa característica que dirías tú, de pronto algo replicable que puede uno decir?
creo que puede haber ahí una tendencia con las marcas que mejor les va. Con todo esto que nos cuentas, con Ujú. las categorías, con el storytelling, cómo conectan, ¿cuál dirías tú? Las que tienen una historia detrás, un porqué, y las que tienen una persona detrás también explicando ese porqué, humanizando la marca. Esas son las que más boom están teniendo en este momento. Súper chévere. Además que entrar a las tiendas de ustedes es una cosa Es una loquísima nota. porque es maravilloso. O sea, uno encuentra... O sea, yo me sorprendí. Sinceramente, yo entrando a las tiendas me sorprendí de la cantidad de marcas, de historias, de lo estético y la belleza y el desarrollo de las Sí. narrativas y las marcas que hay. Es espectacular. Manu, esos retos, ¿cuáles ves que se vienen? Tanto en Latam, Colombia, frente a la industria, ¿cómo lo ves? Yo creo que es la rapidez en la innovación. Ok, Eso es positivo, pero también es un reto, porque si no traes constante innovación, te quedas atrás muy fácil. ok. Y ya el cliente va, es como que hay nuevo, que nuevo, que nuevo. Entonces yo creo que ese es un reto que tenemos las marcas y los retails en general, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hay un reto muy fuerte de conectar las marcas con los consumidores a un nivel mucho más profundo. Creo que ese es otro reto importante que hay. En Latinoamérica la competencia es abismal Mm. y ya los mercados internacionales de países como tan grandes están viendo Latinoamérica y países chiquitos como un potencial de crecimiento muy fuerte. Entonces están también muy interesados y no es solo nosotros interesados en las marcas que hay allá, sino también esas marcas de querer entrar en este juego, porque también están saturados en sus propios países, pues en sus Claro, propias claro. como... Están explorando estos nuevos Exacto. caminos. Entonces ya se están dando cuenta de todo el potencial que tiene Latinoamérica, precisamente porque ya han crecido tanto. Y como tienen tanto, digamos que ese crecimiento ha sido tan rápido también para las marcas, Ujú. también ven cómo abarcamos nuevos mercados. Entonces creo que hay muchos retos y en la belleza muchos retos, porque es un segmento que viene creciendo muchísimo a nivel mundial. Bueno, pues ahí nos llevamos también como una perspectiva de este mundo y además que me parece interesantísimo. La verdad es que creo que un comportamiento y lo que dices es un mundo con una velocidad gigante, pero también con una cantidad de jugadores impresionantes, Sí, ¿no? O sea, y creo que esta perspectiva que nos das también es entender otra forma de moverse dentro del marketing, dentro del storytelling y la creatividad que tienen todas estas marcas. total. Manu, bueno, para cerrar entonces, nosotros antes de despedirnos siempre hacemos algo y es una cápsula de conocimiento colectivo. Nos gusta compartir y contar un pedazo que nos dejes, o sea, que podamos, algo que para ti sea muy relevante, profesional, personal, bueno, algo que para ti Ujú. al final compartas para estas cápsulas de conocimiento colectivo que tenemos en la Crème de Brûlée. Yo no quisiera como hablar tanto del conocimiento técnico, yo quiero hablar como de la experiencia y la forma de hablar, de hacer tu propio como camino en este mundo laboral, em, porque creemos que como mujeres lo tenemos que tener muy resuelto y tenemos que demostrar mucho Ujú, es chévere también ver cómo darnos un poco ese crédito ujú. que, que, que lo estamos haciendo bien y que no tenemos que tener todo resuelto y que tenemos que tener como la valentía de atrevernos un poco. em, y creo que sí tenemos que lucharla mucho, no para demostrarle a los demás, sino para nosotros convencernos que estamos haciendo un buen trabajo y que hay que guerrearla, pero también con mucha seguridad de todos estamos en un mundo en que no sabemos para dónde vamos. Y hay muchas veces que tanto hombres como mujeres, como el CEO, como el analista, patinamos y que nos toca improvisar y como echar para atrás y volver a coger impulso. Entonces, como que no darse tan duro, convencerse que al final si uno tiene las ganas de hacer las cosas, pues la va a lograr con sus retos y con sus challenges, pero como que no creer que tiene que tener todo resuelto. Eso es lo que yo me digo todo el tiempo y que estamos en constante aprendizaje y hay que pivotear rápido y hay que pivotear muy conscientemente. Entonces, más que como un conocimiento que quisiera transmitir, es eso, creo yo. Manu, muchas gracias. Pues me encanta y qué gran espacio y qué gran Sí. entrevista. Muchísimas Gracias, gracias. Nico, por invitarme. Qué rico tenerte aquí en la Creme.
gran conversadora y nos lo dejaste ver desde el principio. Entonces, muchas gracias. Gracias. Y bueno, esperamos verte nuevamente por acá en algunos capítulos y nos vas contando esos Ojalá. retos a ver cómo van evolucionando. Buenísimo. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de La Crème de Brûlée. Vamos a seguir con más capítulos pronto, hablando con líderes y personas que hacen que las cosas pasen, tomando decisiones y en el día a día, pues como Manu que nos contaba, cómo nos movemos y exploramos para seguir haciendo que esto ande. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.